Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos César, saludos Jochi, ¿cómo están ustedes hoy? Saludos Andrés, saludos Jochi, saludos a todo el pueblo dominicano, ¿no? ¿Verdad? Agradecido siempre por la sintonía de toda la semana. Y el doctor Enríquez, que anda en gestiones de negocio y de salud, le deseamos que todo le salga bien, que cuando nos vea por aquí esta semana, sepa que aquí estamos, ¿verdad? Con la bota puesta. Que todo le salga bien. Y para darle seguimiento a los temas que se trataron aquí la semana pasada, que son temas que siguen vivos y muy vivos. El caso de la tragedia del medio ambiente ha dado pie a otras manifestaciones, tal como decía Jochi en esa entrega. También hay intento de matar moralmente al hermano caído. Así es. Cosa que los que hacemos opinión y sin hacer opinión vamos a tratar de que no sea así, de que siempre florezca la verdad, y la verdad fue que una tragedia que no tiene referente. Usted no puede decir pasó por esto, tenía que pasar por aquello. Eso no hay ninguna razón que justifique la desgracia sucedida en medio ambiente. Sí ha dado párvulo a que desde el Ministerio Público hayan habido algunas manifestaciones, esa misma que referíamos la semana pasada de la procuradora, a raíz de que fue increspada por algunos irrespetuosos que se dicen periodistas, pero también después dio pie a que ella diera una aclaración un poco más sosegada y puntual, cuando decía esta semana que no se puede administrar justicia para el agrado de las gradas, del muchismo, del gentío. No se puede hacer eso. Tampoco se puede administrar justicia para crear titulares. A mí no me va a extrañar, los que tenemos formación en el mundo del derecho sabemos que eso pasa así, que en el devenir de las semanas y los meses por venir salgan versiones en las que el malo es Orlando. Los abogados tienen esa virtud de que convierten lo malo en bueno y viceversa. Sí. Y todo vale. Por eso era que usted, cuando estudió Derecho Romano, debió enterarse de que el emperador Napoleón Bonaparte, uno de mis personajes favoritos de la historia, quería colgar a todos los abogados en un momento dado, claro, en un parque de París, cuando él era emperador. Porque en esa vez, una de las mentalidades más perversas anidaba en un abogado. Ahora ya eso se ha diversificado, ahora anida en un abogado, anida en un periodista, anida en un político, anida en un populista, anida en un criminal. Ahí están las mentes más perversas. Sí. Entonces, no queremos que venga a suceder que el bueno es el que quedó vivo, porque es muy difícil darle explicaciones del sepulcro. Pero también hay otros decires. El que se muere es el que es olvidado. Y Orlando, que usted refería la semana pasada, que lo vio crecer, usted llegó en el 80, acá el presidente Jorge Blanco, yo llegué en el 78. No solamente era una persona hecha con una educación hogareña, que es la que vale, sino que endureció su carácter en todas esas penurias que pasó esa familia a partir del final de los años 80. Que también estábamos ahí acompañando al presidente Jorge Blanco, y vimos a este par de muchachos resistir con una entereza fuera de serie lo que pasó con esa familia, como la destruyó la malquerencia política y las ambiciones de poder, y ellos resistieron. Una cosa que yo le cuestionaba a Orlando en vida era que él nunca se dedicó a hacer una campaña de limpieza del nombre de la familia en la persona de su papá, y era parte de su manera de ser, de que todo lo perdonaba. Yo quisiera ver, ya ahora queda Dilia Leticia viva, que tiene otro pensar, por lo que debí que declaró. Quisiera ver que algún día ella publique todas las notas que tomó el presidente Jorge Blanco en el juicio político al que fue sometido. Yo lo acompañé en todas las audiencias, y él llenaba cuadernitos de notas todos los días. Dilia Leticia dijo que al señor que asesinó a su hermano, que le arrancó parte de su alma, dijo ella, que lo perdone Dios. El hijo de Orlando lo perdonó, pero no todos estamos todavía dispuestos a poner la otra mejilla. Queremos justicia.
pero queremos una justicia bien hecha, como dice la procuradora, no una justicia para las graderías, para los titulares, sino una justicia basada en el hecho y juzgando el hecho con el derecho, que es lo que deben hacer los jueces, ¿verdad, abogado? Claro. Así que debe ser la cosa. Esa es una tragedia que seguirá viva y aquí hablaremos de eso mucho, Claro, le vamos a dar seguimiento, claro, nosotros no vamos a cansar de pedir justicia para Orlando. Hice ese mismo compromiso, ¿no? En los diferentes medios que tengo la oportunidad de trabajar. Esta semana estoy cubriendo, ¿no? ¿Verdad? Una persona que yo quiero mucho y que tiene un programa diario. Y ayer precisamente, Andrés, mira, coincidencia, ¿no? ¿Verdad? Vamos a decir, nosotros hemos dado precisamente abogando porque a Orlando no lo maten 2 veces, ¿no? ¿Verdad? O no lo asesinen 2 veces, porque eso no fue un crimen, fue un asesinato. Y ayer precisamente abrimos los teléfonos, ¿no? ¿Verdad? Para escuchar el parecer de la gente en diferentes temas que estábamos abordando. Y par de llamadas que entraron al estudio, al programa, precisamente se referían a Orlando. Y en bien el comportamiento de Orlando. Uno hasta decía que que él entendía que había que hacer cortometraje de la vida de Orlando, porque él entendía que fue una vida ejemplar. Y a mí la verdad que me preocupa lo que uno escucha a veces, o el intento que uno ve de algunos personeros, sobre todo uno ve como que la parte de la defensa del asesinato y quiere coger un camino como que, porque vi la primera intervención y quiso, no lo dijo textualmente, pero dejó entender como que Orlando se merecía esa muerte. Eso fue lo que yo interpreté en función de lo que él se expresó, porque uno tiene que coger lo que el otro dice, ¿no? Y ponerlo en contexto, Andrés. Y ese fue el contexto que yo le di a esa declaración y a esa intervención de ese abogado. Y vuelvo, ¿no? ¿Verdad? Al programa anterior de que habría que conocer a Orlando, y el hombre se conoce sí como adulto, pero el tú conocer a alguien de su adolescencia es sumamente importante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo conocí a Orlando probablemente tenía 14 años, ¿no? ¿Verdad? Porque nació en el 66, y fue en el 80, tenía 14 años. Y a esa edad, muchacho que se sabía, porque él más que su hermana era la que interactuaba con nosotros. Con la hermana políticos. Tenía 4 años menos. Sí, con los políticos. Sí. Entonces, tú veías en un muchacho clase media que a esa edad, con una situación que se le estaba presentando de que su papá eminentemente era seguro que iba a ser presidente de la República, cualquier muchacho se convierte o se aloca. Y coge una prepotencia, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, Orlando interactuaba con nosotros como un muchacho normal, como que su papá no iba a ser presidente. O que no lo era, porque también cuando era presidente... Por eso, ahí voy. Entonces, tenía 15, a él eso no le llenaba de prepotencia ni de altanería, nada de eso. Y cuando entonces el papá es presidente, pues más humilde, la gente iba y conversaba, y en la escuela y los amigos que tenía, todos saben que Orlando no dejó sus amigos, no se convirtió en otro personaje, porque... Incluyendo al criminal este. Sí, porque su papá era presidente de la República, él vivía su vida normal. Claro, no es lo mismo, hay una seguridad, pero me refiero al comportamiento emocional y de el día a día
que uno veía con él, tanto en la pre-campaña, porque se dice que la pre-campaña es una cosa, la campaña es otra y después el gobierno es otro. Yo vi el mismo Orlando en los 3 procesos, porque tuve esa oportunidad, ¿no? ¿Verdad? Como la tuvo Andrés, porque tuvimos ahí, Jochi no era muy joven. No, Jochi no había nacido. No estaba ahí. Pero nosotros tuvimos ese privilegio, ¿no? ¿Verdad? De compartir con una persona. Después yo tuve, ¿no? ¿Verdad? De que él fue secretario general del partido. Yo fui presidente del distrito. Él siguió como secretario general y yo fui administrativo del partido. Entonces teníamos que trabajar muy de cerca durante mucho tiempo. Así que desde esta tribuna y de las otras que nosotros estaremos, vamos a defender la moral de Orlando Jorge Mera. Jochi, ¿cuál es el enfoque que usted cree que se va a seguir ahora en ese expediente? Ahora mismo... Le pregunto al abogado en ejercicio. No, pero usted es un tremendo abogado también. Ahora mismo está en un proceso de interrogatorios. Va a ser citado varias veces al Ministerio Público dentro de la medida de coerción que se le conoció, que es la máxima pena coercitiva de 1 año, y dentro de ese lapso ya veremos la apertura a juicio y la variación de esa medida. Yo entiendo que en base a los datos tácitos recopilados, sin la distorsión de la defensa de él, porque ahí estoy de acuerdo con usted, hay abogados que su expertise es convertir la luz en sombra. Todo indica que será la máxima pena en base a este crimen por muchísimos elementos que han salido. También salió en la declaración que había una premeditación, porque en el sótano del ministerio, ya que él no pudo salir en su vehículo, había una maleta, había dinero en efectivo, había armas de guerra, había una UCI, varios cargadores y un reloj de lujo que me imagino que sería para vender. Entonces, con esos elementos, más el testimonio de la secretaria, quien es que lamentablemente dentro de su buena fe, el hoy fallecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, le pide que salga, que él estaba frente a un amigo, un hermano, y ahí de inmediatamente él le emprende a tiros. Creo que le caerá la máxima pena. Pero sí, antes de pasar a otro tema, yo quisiera unirme y tomarle la palabra al licenciado Andrés Ayala, productor ejecutivo y propietario de este espacio, de que desde esta tribuna nosotros evitaremos la cualquierización de este tema. Y entiendo que la prensa debería tener un poquito de conciencia de que hay el dolor de una familia envuelto, y hay el dolor y la consternación de todo un país, y dejar que el Ministerio Público trabaje. Nosotros estamos un poquito ya saturados de esas sentencias que son acomodadas a lo que quiere escuchar el pueblo. No, aquí se tiene que hacer justicia, porque que la justicia pese es justicia. Entonces, yo me comprometo, al igual que el licenciado Ayala, el señor Cabrera, nosotros ser parte de esos elementos fundamentales a través de los medios de comunicación, de evitar, vuelvo y digo, esa cualquierización y la distorsión también de un proceso que ha conllevado tanto dolor y seguirá llevando, porque cada vez que se vea una audiencia o se conozca algo respecto a este caso, uno va a traer a la memoria de uno que perdió la vida un buen ciudadano. Yo leí unos artículos a propósito de la tragedia que me llamaron la atención. Leí muchos, pero leí 3. Entre los muchos, 3 me llamaron mucho la atención. Uno que escribió el primo hermano de Eduardo, Jorge Prat, primo hermano de Orlandito, definiendo digamos, lo interno, lo que es la familia, porque primo hermano, yo respeto mucho a Eduardo, lo quiero mucho, fue uno de mis padrinos de tesis de doctorado en Derecho. El de Eulogio Santaella, que leí un artículo de Eulogio. Eulogio era un amigo del presidente Jorge Blanco de toda la vida, y él narraba ahí incluso historias que yo conozco de las dificultades que tuvo doña Cela para tener hijos, y cómo la concepción de Orlando fue el cambio radical que le trae a la familia cuando eso parecía imposible, y todas esas vivencias. Orlando se parecía mucho a su mamá, en el carácter, físicamente, que más se le parecía, pero sobre todo en esa parsimonia que Jorge Blanco la tenía también, pero que a veces daba en la mesa, como hacía él, cuando quería hacerse
enfatizar, doña Cela nunca. Esa era, bueno, una primera dama tan especial como las que hemos tenido, aquí hemos tenido varias, como la que perdimos recientemente, doña Rosa Gómez de Mejía, doña René Clan de Guzmán, ese tirpe de primera dama, con la diferencia de que esta primera dama, doña Cela, la mamá de Orlando, a la que él tanto se le parecía, no ejercía de primera dama, ejercía de asistente del presidente, como en la vida privada. Es decir, era una familia tan especial, tan unida, que el asistente del presidente era su mujer. Recuérdate de eso, César. Y otro artículo que leí fue el de la ex integrante de la Junta Central Electoral, doña Carmen Inver Brugal, que también definía ya en el rol más moderno el desempeño de Orlando como delegado político del PRM en la Junta. O sea, esas vivencias. Sí, esas vivencias, que también la habló, por ejemplo, el delegado político del PLD, que compartió con él esa guerra de estratégica por el poder que se lleva ahí. Cuando Danilo Díaz habló de Orlando, a mí me llegó también. Yo soy muy amigo de Danilo Díaz de los tiempos del ayuntamiento, sí. Recordarlo también. Y ver a gente de esa otra litoral hablando y definiendo a esta persona mejor que como lo definían sus propios compañeros, eso también te satisface cuando tú sabes que fuiste amigo de esa persona, que lo viste crecer, que si en algo ayudaste fue también en tu comportamiento para que también copiaran, porque eran muchachos que estaban absorbiendo como una esponja en su momento. Y esos temas harán pesos para que no se olvide y por tanto no muera nunca el legado de una persona como mi hermano Orlando Jorge Mera. Pero tú sabes que le ha dado penoso, sí. Jochi. Ustedes que son abogados, yo no soy abogado, ¿no? ¿Verdad? Pero siempre he entendido que las leyes son el sentido común de las cosas. Sí. Y no hay que ser abogado para interpretarla, ¿no? ¿Verdad? Pero es penoso, digo, que da pena que no haya un código penal, ¿no? ¿Verdad? Que penalice no solamente un hecho, sino varios hechos. Varias tipificaciones, sí. Por ejemplo, las armas que tenía en otros países donde hay un código que sume pena. Que sí existe pena sobre pena, sí. No te juzgan solamente por un crimen, por un hecho, sino que si ese crimen lleva varias tipificaciones, entonces te condenan por varios cargos. Y te lo suman. No, exacto. Sí. No es un solo cargo como es aquí, sino que tú tendrías 3 o 4 cargos. Y eso se va sumando a la pena. Lamentablemente, por eso allá hay gente que es cadena perpetua, porque tienen lo condenan en varios cargos. Ahí le echan varias cadenas perpetuas. Sí, no, hay que... Y al final, la muerte letal. Sí, también existe. Entonces todo depende de cómo se haya producido el crimen. Entonces, lamentablemente aquí el Código Penal ha tenido contrapié, ¿no? ¿Verdad? Con muchos intereses, pero ojalá algún día lleguemos a tener un código que penalice no solamente un hecho, sino todos los hechos que pudieron ocurrir durante el suceso. Estos son tiempos de aplicar el código de Hammurabi. Pero mire, sí, pero le iba a decir... Ojo por ojo, y debería ser. Diente, que le iba a decir, a propósito de ese análisis que usted hizo, que mucha gente tal vez no ha profundizado eso, del gran reto que le tocó pasar a Orlando Jorge Mera junto a su padre en la justicia a temprana edad. Y eso define que él era una persona noble, porque a pesar de que en algún momento fue un perseguido político su padre, él decidió seguir haciendo ejercicio de la política desde muy joven y perdonar al sistema. No persiguió a nadie tampoco. Sí, eso es profundo, porque eso es una razón hasta para un joven pasar a ser apolítico, después de pasar por un proceso así. No, pero su nobleza es que lo lleva a la tumba. Sí, la nobleza. Es que lo lleva a la tumba porque él, mira, tan confiado que dice, no, este es un hermano.
y le está diciendo que no, eso no se puede porque la ley no me lo permite. O sea, es también un asunto de que si tú eres amigo y yo estoy en la posición y yo te estoy explicando. O sea, ayúdame a hacerlo bien. No me pida que viole la ley, por lo mucho que te quiera. Entonces, por eso cae. Lo digo que de nobleza en el sentido de que él pudo perfectamente tener la seguridad en función de los acontecimientos previos al asesinato. Claro. Sin embargo, él era confiado. La nobleza confió en que un amigo de infancia no iba a cometer un crimen o de esa magnitud, una acción de esa naturaleza. Y por eso hay un dicho que dice que de la hierba mala uno se cuida. Y a Dios que nos cuide de la hierba buena, porque a veces en la confianza que otro... En la confianza que está el peligro, que dice el dicho más popular. Porque uno se cuida del enemigo y entonces baja la guardia. Frente al amigo. Frente al amigo. Sí. Pero hay amigos que vienen con un comportamiento, ¿no, verdad?, que tú tienes que observarlo. Porque inmediatamente tú entras en contradicción con una persona, sea amigo o no sea amigo, ya tú sabes que tú estás afectando intereses. Y cuando tú afectas intereses, tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. Entonces, pero ese era Orlando. Él era así. No lo podía cambiar. No cambió nunca. Como dice Jochi, aún viviendo lo que vivió, siguió el rol de política. La política es un sacerdocio, y una vocación que si te gusta, te gusta, porque yo viví esa época y yo confieso aquí que yo me desesperancé mucho del tema de la política y que cuando me tocó llevar a su última morada al doctor Peña Gómez y reflexioné sobre qué camino seguir, qué seguir. A mí el presidente Jorge Blanco me dijo, cuando su esposa se accidentó visitándolo en la cárcel de la preventiva, que la tuvieron que llevar a Miami huyendo. En Miami yo lo vi en el hospital, con la doña tirada y él con varios días sin afectarse. Y me dijo, mira, mi hijo, yo no sé para qué me metí en esto. Mira cómo tengo a hacer ahí. Él estaba arrepentido de haber dejado el confort de ser uno de los abogados más prestigiosos que tuvo el país en todos los tiempos y meterse al sacerdocio de la política, que le comenzó el gusanillo desde la juventud también, porque Jorge Blanco era de la Unión Cívica primero, antitrujillista, y después en la Revolución de Abril del 65 él fue de los revolucionarios, porque habían otra gente que no eran revolucionarios ahí. Y que fue mencionado antes de ser presidente como posible presidente en coyunturas él fue, que se pudiesen presentar, ¿no, verdad? Él fue procurador general de la República en armas y fue redactor del acuerdo institucional que le puso fin a la guerra también. Es decir, era un personaje que por eso, cuando le tocó la confrontación con el presidente Balaguer le dio hasta el final, porque sabía que estaba ante un personaje que se crecía. Esos eran los papás que tenía este muchacho. No vamos a hacer una apología ahora de Jorge Blanco y de su mamá, sino de Orlando, pero el origen es ese. ¿Por qué él era así? Bueno, porque tiene una formación hogareña, de esas que no dejan que tú te tuerzas, las que permiten que usted sea lo que es, las que permiten que usted sea lo que es, las que permiten que yo sea lo que es, lo que soy ahora. Entonces, y es lo que se ha perdido hoy. Como decía un hermano suyo, no tiene derecho a fallar. No hay derecho a fallar. Usted no tiene derecho a fallar y no tiene derecho y no se le justifica el fallo de ninguna manera. Y ese doctor Orlando Jorge Mera, especialista en derechos de autor, en telecomunicaciones, en delitos cibernéticos, ese era su mundo y su pasión. No falló, le falló la sociedad, porque la gente que estaba con él, entre lo que estaba este personaje, es que le toma la vida a cambio de unos intereses pecuniarios, que es lo que nunca debe pasar. Y es el mensaje que queremos dejar aquí en los ayuntamientos. Nunca se justifica que usted desvíe el norte de su vida por los intereses materiales.
en ese ataúd donde enterramos a Orlando, nada más cabía la grandeza de su personalidad y su buen nombre. Ahí no cabía fortuna, no cabía rencor, no cabían enemigos, ni siquiera los amigos cabíamos. Entonces esa es la enseñanza de vida que debemos tener. Todos tenemos el final marcado y debemos vivir en función de que hoy puede ser el último que nos toque vivir. Entonces la vida correcta es la que paga. La vida incorrecta no paga. Este señor que le quitó la vida a Orlando pudo haberse enloquecido en el momento, lo que fuera, pero le faltó el valor de quitarse la vida. Sí, de concluir su obra. Y lo que le reste por vivir a él y a su familia será en plena desgracia. Y eso tampoco es vivir. Sí. Y hay familias de él que no tienen nada que ver con eso. Claro. Pero mira, el hecho, Andrés y Jochi, de que él no se quitase la vida, me dice a mí que él sabía perfectamente a lo que iba. Sí. Porque cuando una persona se ha demostrado, ¿no? ¿Verdad? Durante los diferentes incidentes que uno ve donde hay almas involucradas, que una ira de momento, pero generalmente el que hace eso se quita la vida. O tira un tiro, ¿verdad? No 7 pero, al cuerpo de la persona, 13 en el escenario. Sí, pero esto fue con devocía, sí, fue con saña. Una hazaña. Sí. Entonces eso te quiere decir, por lo menos esa es la interpretación que yo le doy, es que él sabía lo que iba. Él ya tenía eso planificado. Eso no es de que de un momento a otro a mí me dio una locura, se me metió y... No. Cogió un pique. No. A mí que no me vengan con eso, ningún abogado me venga a alegar eso, que no. Él se sabía que iba. Y la intención está ahí. Por eso el Ministerio Público tiene la teoría del asesinato, que es como se tipifica en el Código Penal, que tiene una pena creo que de 40 años prevista. Y de ahí, bueno, difícil que se baje, se va a alegar, pero nada nos va a devolver. No, es que eso fue un asesinato. Le pueden echar 140, 2400 años, lo que usted quiera echarle, pero la sociedad tiene que aprender de la enseñanza que queda. ¿Cuál es la moraleja que queda de esto? Porque nada nos va a devolver a Orlando. Nada nos va a curar la herida que eso nos dejó. El dolor. Bueno, yo estoy en shock todavía, en lo personal, porque me toca. Y sumado a otros acontecimientos que hemos tenido que soportar en el último año, imagínense cómo queda uno. No se agradece eso. Dijo el presidente que la violencia es inútil. Ciertamente la violencia es inútil, pero el Estado está constituido para también tener el monopolio de la violencia a favor de la sociedad. Así que ahí, concatenando otros temas, el gobierno va a tener que seguir empujando con el tema del control de la seguridad ciudadana aquí. El crimen de Orlando no es un crimen de inseguridad ciudadana, es de otro tipo, pero se suma a la cadena de desgracia que la sociedad tiene que soportar, porque pasado un par de días, 2 o 3 días también vimos otra desgracia ahí en una provincia de la frontera, que tampoco usted justifica, y los asaltos y la violencia intrafamiliar y la violencia en la calle y la irritabilidad de la gente no para. Entonces está una sociedad que, como decía César la semana pasada, se está convirtiendo en una sociedad violenta. Claro. Y hay que evitar eso. Porque es que cuando tú ya no es ratería común, no es asalto común, sino que gente de clase media, profesionales, vamos a decir, se involucran a quitarle la vida a otro por un simple parqueo, por eso ya, entonces nos encaminamos por una vía muy difícil, que es llegar a tener una sociedad violenta, como está pasando en los Estados Unidos. Eso es lo que se ve en Estados Unidos ahora mismo, que hay una sociedad violenta, fruto de, creo que Trump contribuyó mucho a violentar esa sociedad. Sí, no, soliviantando el pueblo con su pronunciamiento. Yo no quiero vivir en una sociedad así. Aquí estamos como que
queremos confrontar por cualquier cosa. Y eso a mí me llama a preocupación, porque el crimen es común, el raterío, el asalto, eso nunca va a terminar. Porque eso es parte del dominador común de sociedades. Eso va a pasar, siempre va a haber eso. Ahora, cuando ya profesionales, gente educada, gente que tienen conocimiento de lo que están haciendo, se encaminan por esa ruta, entonces sí ya estamos cogiendo un camino peligroso. Bueno, vamos a una pausa para hablar de otro tema de interés que también sucedió durante la semana pasada y que no hubo espacio para hablar de otra cosa que no fuera de este tema de la desgracia de medio ambiente. Regresamos en breve. La semana pasada también se celebró la Cumbre de las Américas, Sí. Que se celebró esta vez en el estado de California, ciudad de Los Ángeles. Que el presidente, que fue uno de los primeros invitados por el presidente Biden, tuvo que cambiar la agenda por la tragedia, porque él se iba justo ese día que pasó la tragedia, o al día siguiente, el martes creo que salía, y tuvo que cambiar todo para estar en las honras fúnebres de uno de sus ministros. Y no solamente uno de sus ministros, sino uno de los diseñadores de su estrategia, de su posición de delegado político del partido, que logró aquella hazaña de la victoria en oleada que tuvo el PRM en el año 2020. Sin embargo, en esa Cumbre de las Américas, el presidente pudo participar, no obstante la pena que lo acompañó. Incluso tuvo que dejar a su esposa aquí, que estaba pautada para ir con él, para que representara a la familia presidencial en las honras fúnebres finales del hermano Orlando ido a tiempo. Lo que se dice de la cumbre, porque no ha habido un informe, que es lo que corresponde. A mí me extrañó que el presidente no diera un discurso rindiendo un informe de esa participación. Lo que se dice es que fue una muy buena participación del presidente, que se fortalecieron los lazos de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que tuvo también allí el presidente la oportunidad de dialogar con otros mandatarios. Y es en el seno de esa cumbre donde él se reúne con la cosa que dicen que es el primer ministro en Haití. Y entonces a mí me llamó la atención que yo sé cómo el presidente maneja con su prudencia y en ese tema, el canciller, que en un momento fue señalado aquí como un pro-haitiano, hay que saber eso también, asumió una posición bastante correcta en el tema. No sabía que el canciller comunicaba tan bien, yo no lo sabía, porque no habla aquí, pero en la cumbre vi varias entrevistas que le hicieron, él comunica muy bien, eso es muy bueno. Entonces, de la reunión bilateral Haití-República Dominicana, después que el presidente se echó a Haití al hombro en la cumbre, llamando la atención de que había que apoyar a Haití para su recuperación, sale a decir el señor Henry, no sé qué se llama. El ex primer ministro y ex canciller. Sí, que el presidente y él acordaron esto, que acordaron aquello. Parece que el presidente le entregó a República Dominicana a Haití en esos acuerdos, según el primer ministro haitiano. Tuvo que salir el gobierno a desmentir que nada de eso que dijo el señor primer ministro haitiano había sucedido así, que no era así, y que el presidente no se comprometió a ninguna regularización de ningunos irregulares haitianos aquí. Porque si Haití no le da de nacimiento, no le da cédula, no le da pasaporte a los haitianos, ¿cómo lo vamos a regular? Y entonces van a las organizaciones internacionales a decir que nosotros aquí somos creadores de apátridas, porque no documentamos a los haitianos. No, los apátridas los crean ellos allá. Porque hay que recordar, cosa que hemos dicho aquí con mucha frecuencia, en Haití no hay un registro civil. No hay emisión de pasaporte. No hay gobierno. No hay Estado, porque ese país
desde tiempo inmemorial está como está, pero ahora te mando unas pandillas, seccionado. Una gobierna aquí, los 40 babosos allí, los 400, los no sé qué aquí. Es así que está Haití. Entonces es bueno que se haya aclarado que este gobierno no está en la disposición de repetir la historia que hizo el gobierno anterior, de invertir como 5.000 millones de pesos, de que regularizando a indocumentados haitianos, que al final no sirvió para nada. No solamente no sirvió para nada, César, ellos no recogieron los documentos, no fueron a recoger los documentos a las oficinas donde eso se procesó, ni siquiera eso así hicieron, y claro que no agradecieron. Sí. Mira, hay 3 acontecimientos en ese sentido, bueno, vamos a decir en la cumbre, pero en el tema haitiano importante en esta semana. Primero, en esta semana sale, aparte de que el gobierno desmintió, sale el primer ministro desmintiendo, porque no fue el primer ministro que estuvo allá, fue el ex primer ministro y ex canciller, que es un enemigo de República Dominicana, porque así se ha declarado, y él salió desautorizando a esa persona, diciendo que fue un exabrupto de parte de él. Vi esas declaraciones de parte de Joseph, pero también vimos que el presidente de la República no firmó el acuerdo migratorio, ¿verdad? Alegando que no se había estudiado a profundidad, pero todos sabemos, ¿no, verdad?, que no lo que implicaba eso, que él no lo iba a firmar. Y lo otro, independientemente, ¿no, verdad?, como tú decías, de la defensa que él hizo de Haití en términos de que fueran en ayuda de ese país, ¿no, verdad? En esta semana sale un artículo donde en Miami agarran a un ciudadano haitiano tratando de sacar del país una serie de armamento de guerra que iba hacia Haití. Se dice que iban para el narcotráfico, no se sabe. Ellos dicen eso, pero vamos a suponer que fuese para eso, para la pandilla. Para mí es lo mismo. Ellos son los que reinan en ese país. Entonces, imagínense la situación nuestra, con las pandillas gobernando el 80% del país. Eso fue un cargamento que detuvieron, pero quién sabe cuántos cargamentos han logrado cruzar. Sí, de los puertos lo controlan las pandillas. Cruzar, no, porque lo agarraron en Miami, sí. Pero cuántos han logrado salir, ¿no, verdad?, y llegar a su destino final. Entonces todos los días se arman mejores, o sea, están mejor armados las pandillas allá, y todos los días toman más control. Entonces, ¿cuál gobierno? Cuando usted el 80% del territorio, entre comillas, porque debe ser más del 80%, ya usted no tiene gobernabilidad. Entonces usted un gobierno de un 20%, porque el 80% reinan otros componentes, otros individuos. Entonces, individuos peligrosos. Muchos salieron de la propia policía. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque yo he dicho, y hay un dato que estuve viendo que también me llama a preocupación con este tema, porque la gente inmediatamente toca el tema haitiano. Tú eres racista, tú eres... No, yo soy pro dominicano, yo no soy anti nada, yo soy pro dominicano. Y vi ese artículo, no recuerdo con exactitud si era un 6 o un 10%, pero de la población carcelaria, ya de un 6 o un 10% es haitiano. Sí, eso entonces va subiendo. Quiere decir que los haitianos es verdad, ellos cometen muchas acciones en contra de sus propios ciudadanos, pero también en contra de los dominicanos. Entonces, mi preocupación y mi llamado al gobierno es, ¿qué va a pasar con esa migración ilegal cuando no encuentre trabajo? ¿Qué va a pasar? Porque no van a volver a Haití a pasar hambre cuando ven un país más próspero que el de ellos. No van a buscar los mecanismos delincuenciales
para poder mantenerse sobreviviendo. Entonces, eso sí me llama a preocupación. Por suerte, termino ahí, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas comprometidas con la dominicanidad, con la nacionalidad, soberanía. Y tenemos, para mí, uno de los mejores generales que hemos tenido, que es General Díaz Morfa, y por ese lado uno está un poco más tranquilo, pero la verdad es que hay que aplicar políticas no solamente en la frontera. Yo he dicho que el mejor muro, y estoy de acuerdo con el muro, pero el mejor muro, y ustedes son abogados, es el muro legal, para evitar la migración precisamente. Digo, un dato ilegal. Importante de la cumbre, y que he visto que no le ha hecho mucha redundancia a la prensa aquí, es que el presidente Abinader, cuando le tocó el turno, cada jefe de Estado daba un discurso breve, frente a todos los jefes de Estado, él hizo prácticamente una rendición de cuentas resumida de lo bueno que ha sido República Dominicana en términos humanitarios, digamos, porque es un Estado fallido con Haití, entre ellos el mismo plan de regularización relámpago que se hizo aquella vez, relámpago porque, como dijo el licenciado Ayala, no había ningún tipo de antecedente en oficialías, no había una procedencia de los haitianos, pero también de que aquí en ningún momento se le ha negado el acceso a la salud, y mucho menos a que tengan un trabajo digno, porque no podemos tapar el sol con un dedo, y sabemos le quitan el trabajo a los dominicanos. Que el 70% de la mano de obra aquí, o clase obrera en el sector construcción, es haitiano, y qué bueno que él aprovechó y dio la otra versión de los hechos, porque tal como ustedes decían, sobre todo el licenciado en su análisis, el primer ministro se la pasa viajando a la comunidad internacional a decir que aquí lo que hacemos es maltratar a un país que está en la misma isla nuestra, y creo que quedó muy claro ahí, y sobre todo él exhortó a los países con mayor posicionamiento socioeconómico dentro de esa cumbre, entre ellos Estados Unidos, que nos ayuden, que no nos dejen solo ayudando a Haití. Claro. Así, hay otro tema que resaltó en la cumbre, fue cómo se llama la cumbre de los países demócratas o democráticos del hemisferio, de las Américas, y entonces hubo un griterío cuando Estados Unidos, que es el anfitrión convocante de la cumbre, dijo: no, pero tú no puedes venir. Ah, sí. Cuba no, Nicaragua no. No son países democráticos. Venezuela no. En el caso de Venezuela, yo no creo que Maduro hubiese querido que lo invitaran, porque le podían echar mano en un aeropuerto. Estoy seguro que él no iba a ir. Él no iba a salir de ahí. El de Nicaragua aunque tampoco. Los americanos, hay que reconocer que después de la guerra de Ucrania y Rusia han buscado un acercamiento. Sí, eso es verdad, pero no le han levantado las sanciones. Aunque Maduro está esta semana en el estado radical de Irán. Sí, porque esos son sus socios. Esos son sus socios. Y el de Nicaragua, eso es lo que es un allantoso. Ese es Ortega. Sí, el Ortega, un violador de menores y cosas de esas, según dice una hijastra de él. Se pone de bullanguero, de que ahora va a hacer una alianza militar con Rusia. Estuvo muy bien que Estados Unidos delimitara quienes se sientan a la mesa de las democracias. Pero un hombre que trancó todos sus opositores, todo el que decía quiero ser presidente, lo tiene trancado, preso. Se están muriendo, se han muerto varios ya, incluyendo los antiguos compañeros de armas de él cuando eran guerrilleros. Entonces están haciendo una bulla para que lo inviten. El otro cómico fue el de México. Sí. Ese es un resentido de toda la vida, que le dio la oportunidad al pueblo mexicano de elegirlo presidente. Están arrepentidos. Después de 20 años, aspirante. Sí, pero a las 20 semanas estaban arrepentidos los mexicanos del tema de la elección. Entonces, en solidaridad con sus pares, él no fue tampoco a la cumbre. El vecino principal. El país que más necesita a los norteamericanos son precisamente México. Miren, yo no sé si ustedes conocen a México mucho, pero yo conozco un poco. Yo he andado mucho en el interior de México, mucho, en varias ocasiones. Por carretera, no me gustan los aviones, carretera, carretera. Para ver. He estado, pero en avión. No, yo he ido por carretera. Claro, tomando la medida correspondiente, porque México tiene su característica, y te secuestran, y toda esa cosa. Y usted le parecería creer
cuando camina por los estados en México, que usted está en Estados Unidos, usted lo que ve son las marcas americanas, las factorías de la Chevrolet, de la Ford, de aquella, de la otra, de todas las marcas grandes norteamericanas. En México es el ensamblador. Eso aparte de los otros 10 millones o más de mexicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo a usted se le va a ocurrir que en solidaridad con un sátrapa como el de Nicaragua, la dictadura de los 60 años de Cuba, que no le representa un salvaje como Maduro, usted va a desairar al vecino? Porque en la parte económica, no. ¿Qué le representa esos países a México? Porque estos son tiempos económicos, ¿no, verdad? No son tiempos de ideologías. Por eso. Entonces eso no se entiende. Y por eso yo sí apoyo que el presidente Abinader y cualquier presidente que nos toque tener asistan a esas cumbres, estrechen relaciones con los Estados Unidos, porque nosotros tenemos una población dominicana reciente en Estados Unidos, que incluso ya hay condados y hay municipios, country, como dicen ellos allá, y hasta estado donde la población dominicana es tan influyente que decide ya el tema. Y tiene representantes en la Cámara. Y recuerda el primer día que llegó el presidente allá, antes de, no, ¿verdad?, que le tocase la plenaria, se reunió con una de las compañías más grandes de telecomunicación y de la área de computación y eso, con la intención de ellos poder venir, ¿no, verdad?, a invertir aquí. También tuvo una reunión con el Foro Democrático, tuvo una reunión con los empresarios al más alto nivel, porque todos esos países llevan empresarios. Claro, eso que van, es hacer negocio que se va a ir. Claro, ahí se atraen muchas inversiones extranjeras y nosotros ahora mismo nos estamos convirtiendo en el hub en muchos renglones, incluyendo el que más inversión extranjera está captando de América Latina, del Caribe ni hablar. Nosotros somos líderes del Caribe, ya nosotros nos mencionan en el exterior como líderes. Y yo pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿quién pensaba que hace 10 años que nosotros íbamos a estar en la situación que estamos en términos energéticos, cuando ya tenemos un 90% de la producción que no depende del fuel oil? Si nadie pensaba eso. Sin embargo, el sector privado ha jugado un papel importante, que hay que decirlo, y los gobiernos, para regular y que lleguemos a eso. Ya se habla de que República Dominicana se puede convertir en los próximos años en un hub eléctrico para vender electricidad a Haití y a otros países del Caribe. Entonces todo eso es un plus que nos estamos ganando en el hemisferio y sobre todo en América Latina, pero en el Caribe ahora mismo indiscutiblemente nosotros estamos liderando el Caribe. Es así. Digo, otro dato importante, por si no ustedes lo saben, pero tal vez parte del público no lo sabía. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica se formalizó en el gobierno del presidente Mejía, pero tocaba la renovación y revisar las cláusulas de que iba en base a que hemos seguido creciendo como país y han seguido creciendo las relaciones bilaterales, la renovación de ese contrato. Qué bueno que fue en un gobierno del PRD, hoy PRM, que se pudo renegociar, y parte de la confirmación de la renegociación de ese acuerdo también se trató en la Cumbre de las Américas, porque todos sabemos que el gobierno pasado se enfocó mucho en el gran dragón rojo, con un forzar de forma innecesaria aperturar unas relaciones comerciales con la República Popular China. Tal vez, si no hubiese sido el presidente Abinader que le tocara ser el presidente de turno, otro hubiese sido la historia nuestra en términos comerciales con Estados Unidos. Hay que decir algo, Andrés. Coincidieron varias cosas ahí, sí. Muchos factores, ¿eh? Tú que conoces más que nosotros, porque vives ese mundo, aquí hemos dado un salto cualitativo en términos empresariales. Aquí el sector empresarial se ha preparado. Si no era el mismo sector industrial y empresarial que teníamos hace 20 años.
Y hay, ¿Es sí, así? Es así. Y además de eso, es un sector empresarial que se ha ido depurando. Porque antes había susurrapa con el origen de los capitales, que Sí. quién invierte aquí, quién invierte allá. No, los propios Estados Unidos, que cuidan mucho esa parte de la pureza de los capitales, el origen de los capitales, para evitar el lavado como una institución que se da en otras latitudes, en Verbigracia en Venezuela. El empresariado dominicano ha sido chequeado, para decirlo en unos términos llanos. El que aquí es empresario hoy día está depurado. El socio principal, que es Estados Unidos, se cuida de que si tú vas a comprar un camión que hacen a ellos allá, tu dinero con el que tú vas a comprar ese camión allá, que lo vas a usar para trabajar tiene aquí, que justificar. tiene que tener un origen adecuado. Sí. Hacen el famoso clearance, como Sí, dicen ellos, el cumplimiento. El cumplimiento, incluso recuerde que hay tratados ya con ese tema de la ley de lavado, en el que los bancos están obligados a hacer reportes de los movimientos financieros que hacen los empresarios, y quienes depositan capitales en bancos tienen que tener claro cuál es el origen, para que ese dinero pueda usarse en transacciones internacionales con empresas norteamericanas, por ejemplo, para hacer negocios con el propio Estado norteamericano. Sí. Eso ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas, como dices, y se sigue profundizando en eso. Hoy día, un empresario ya rankeado aquí es un empresario también reconocido en esas lides. Por eso fue que llamó a mucha inquietud ese afán por priorizar la relación con China por encima de las relaciones con Estados Unidos. Y por eso también fue que uno de los primeros mensajes que dio el presidente Abinader una vez se posesionó es que él iba a enfatizar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Porque coge el tema de la remesa. La principal inversión extranjera que recibe este país se llama remesa. Pero vamos camino. Y la remesa viene el 95% viene de Estados Unidos. Sí, pero vamos camino. Esa es nuestra gran industria sin chimenea. Esa es la gran industria. Vamos camino a cumplir, no a cumplir, a llenar la meta del año pasado. Que tú sabes que el año pasado en Estados Unidos dieron unas ayudas de estímulo, como ellos le llaman, que la gente tenía mucho dinero. Sin embargo, las proyecciones que hay al día de hoy, ¿no, verdad? Con el primer trimestre, casi 4.000 millones de dólares, un poquito más de 4.000 millones de dólares, no indica que este año vamos por el mismo camino del año pasado. Y qué bueno, porque eso ayuda mucho al desarrollo del país. Y al desarrollo de la familia aquí. Entonces, localmente, eso hay que agradecerlo, hay que reconocerlo, y el presidente Abinader está actuando en consecuencia. Los temas vistos esta semana en los ayuntamientos son temas que están abiertos, que le vamos a dar seguimiento. El propio informe de lo que pasó realmente en la Cumbre de las Américas está pendiente, ya lo conseguiremos en Cancillería si lo emiten, o si el presidente da un discurso. Y cuando tengamos más temas que ampliar sobre este caso, pues también lo daremos a conocer cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.